Bueno, lo que le falta, creería que le falta entender los contextos. Siento que es una educación que sigue enmarcando a los niños en una línea. Entonces no entiende diversidades, no entiende situaciones culturales, geográficas, económicas, de género, por ejemplo. Entonces siento que han habido ciertas iniciativas, entre comillas, de modificar, pero siguen siendo ajenas. Entonces ese es el problema de la educación tradicional, es ajeno a una realidad, es verdad. O sea, si utilizamos estos términos mega diverso, pluricultural, multicultural, y que la educación no se enmarque en esas referencias, es contradictorio. Yo creería que va por ahí. Pueden haber muchas innovaciones, pero sí. Y aparte también las formaciones de los docentes sigue una misma línea. Entonces, claro, los docentes que van a aplicar cierta educación a un sector rural, por ejemplo, no están capacitados para entender esa realidad. Es muy forzada una educación en esos contextos, porque las necesidades son otras. Entonces, por eso es que si el plano pandémico se ha evidenciado eso. Porque claro, las familias son las que hemos tenido que tomar la posta de la educación. Y aquí se ven las fallas, aquí se ven todas estas falencias que la educación tiene, ¿no? Porque claro, o sea, hay niños y niñas que están ahora cursando la escuela y son parte de familias analfabetas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, claro, y es como por WhatsApp, por no sé qué. Entonces, yo admiro mucho la labor de muchos docentes, por ejemplo, de escuelas fiscales, que se han hecho realmente maromas para poder llegar con material pedagógico a sus estudiantes, ¿sí? Pero eso es un trabajo muy personal, es un trabajo por visión, porque necesitas, por último, no solo cumplir tu trabajo, sino también llevar ese conocimiento. Pero es cierto que las políticas en educación son muy básicas. O sea, otra vez, entender las diversidades, otra vez, entender los contextos, otra vez, entender las realidades. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? O sea, que el docente entienda, o sea, que nosotras o nosotros como docentes entendamos la realidad de los estudiantes, no mecanicemos los procesos de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, dentro de lo alternativo, por ejemplo, sí, o qué vería, ya no mencionar lo alternativo, sería una educación distinta. Para empezar, como romper con esta forma homogénea y lineal que tenemos de educar. Ya, tienes que conectar a tal hora, te tomo la lista si no vienes. O sea, es como ver qué pasa. Es como entender qué más pasa, es como el síntoma en el cuerpo, ¿no? Es como una enfermedad. Analizas el síntoma. Y para saber qué pasa es como por qué te está dando gripe, por qué te está doliendo las rodillas, es porque te está pasando algo más, que no solamente algo físico, sino que por supuesto tienen metodologías súper bonitas, materiales, por ejemplo. Entonces yo creo que el problema es el encarecimiento de ese tipo de educación. Ahí va, o sea, que no es asequible. El Estado podría manejar procesos de ese tipo. Existen, por ejemplo, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, existen escuelas Montessori fiscales, que son del Estado. ¿Sí? Entonces, es también un paradigma, o sea, sí es un cambio de paradigma en entender la educación. O sea, ¿por qué? ¿Qué necesitas implementar? Necesitas implementar un proceso de educación donde existan procesos dialógicos. Entonces, claro, si tú cambias un poco el paradigma desde la formación docente y entiendes que es un proceso dialógico, que es un proceso respetuoso, que es un proceso de entender, solamente cambiando ese pequeño detallito. Pones énfasis en la formación docente. Yo pongo énfasis en la formación docente. Entonces estás poniendo énfasis en el encuentro. Exactamente, porque no me sirve de nada tener mucho material, no me sirve de nada tener información si no sé cómo aplicarla. Yeah. A ver, yo creo que primero le permites tener un proceso de reflexión. La palabra, por ejemplo, es el tema de la expresión. Cambia, ¿no? Porque no estás acatando órdenes, sino estás permitiendo que los niños y niñas tengan procesos reflexivos, ¿sí? Procesos críticos. Está el tema de la validación. O sea, el tema es que es lo que te decía en el proceso de una formación o una relación dialógica. O sea, el docente no estaría en un plano jerárquico con sus estudiantes, sino estaría en un plano eso. O sea, es como, a ver, hay esto, si no me gusta, discutamos, vamos viendo formas, pero tiene que existir de alguna manera la intención para poder generar eso, ¿sí?
Y los docentes tienen que entender lo que están haciendo, sí, o sea, ahí sería también una educación transformadora, de verdad, o sea, porque das palabra, o sea, el estudiante se convierte en un ser activo, en un sujeto, deja de ser... claro, no es el objeto receptor. No es el objeto receptor del cual necesitas pasar información y luego tomar una prueba para saber si esta información está llegando y luego calificas y luego ubicas y luego las personas van desertando porque así es el proceso, ¿no? El mero hecho de que tú te acerques a los niños y a las niñas de una forma respetuosa, con el tono de voz, o sea, son cosas tan básicas, detalles, ¿no? Detallitos, tono de voz, observes, por ejemplo. En el plano científico, por ejemplo, la metodología Montessori, la observación es fundamental. O sea, a mí me parece un término muy potente, porque, o sea, si ya tomamos como lo esencial de lo que realmente representa todo el proceso de la nueva escuela. O sea, claro, es darle al sujeto independencia temprana, ¿sí? Entonces, por eso es que la escuela tradicional replica procesos porque, claro, o sea, ahí por ejemplo tenemos a Foucault cuando habla en su panóptico, ¿no es cierto?, del control, y que es un mismo control que se replica en las cárceles, en los hospitales, en las escuelas, campana, patio central, aulas, inclusive con rejas, ¿sí? Entonces, la campana, por ejemplo, tener horas de comida puntuales, o sea, el ser humano, por ejemplo, inclusive en su parte biológica, deberíamos comer cuando tenemos hambre. ¿Y cómo comemos? En el desayuno, en el almuerzo. ¿Por qué? Porque así se replican los trabajos, o sea, se está preparando para producir. Porque claro, de alguna manera la autorregulación implica saber escucharse a sí mismo. Exactamente, entonces ahí niegas todo el claro, proceso y si no de me autorregulación. escuchan, no aprendo a escucharme o no sigo escuchándome. Exactamente, entonces, ¿qué o significa? dejo de escuchar. Claro, entonces, ¿qué tiene el proceso de autorregulación? Y claro, no lo consigues de la nada, o sea, lo consigues desde cuando los niños y las niñas están en la primera infancia, por ejemplo, y empiezan a tener procesos de independencia, de escuchar, de validar. Entonces, esto es lo que comentabas, que me parece también un término muy bonito, que es la validación. Si la vamos aplicando desde etapas tempranas de la infancia, por supuesto que tienes un proceso de autorregulación. Por eso a los adultos nos cuesta mucho ser disciplinados. Para nada. Aquí, por ejemplo, voy a citar un poco a Rebecca Will. Ella tiene un postulado muy bonito sobre la libertad y empieza diciendo esto: la libertad no es ausencia de límites. Claro. ¿Sí? O sea, la libertad es este proceso donde el ser humano siente que tiene derechos, donde siente que puede ejercer su vida, ¿sí? Entonces puedes decidir. Yo creo que la organización, o sea, ¿por qué también estos procesos nos han mantenido aislados? Por ejemplo, hay organismos que regulaban un poco o intentaban acompañar a los docentes que se desaparecen, como los sindicatos, por ejemplo. O sea, necesitas mermar estos espacios para que no exista respuesta. Entonces, al docente lo cansan tanto, o sea, necesitas hacer estas acciones burocráticas para que no reacciones. Entonces necesitamos organizarnos. O sea, si ya existe el descontento o la inconformidad, yo creo que la organización es el único punto para poder transformar. Yo creo que la organización es el punto. O sea, la organización, hacer pequeños espacios, pequeños cuadros de estudios para entender la educación en otro sentido, saber que lo que estamos replicando no está funcionando, ¿sí? Pero hay que hacer, o sea, si lo hacemos de forma aislada no logramos hacer nada. Claro, en pocas palabras, organización política. Claro, entonces en pocas palabras, hacer pequeñas comunidades, ¿sí? Y los docentes entran como en ese proceso bien importante, ¿no? Sí, es que eso te digo, existimos como grupos bastante reducidos que decimos, no, esto no funciona y voy a hacer, ¿ya? Y lo hacemos y lo accionamos, pero sí, esto necesita hacerse, pero en macro, en grande. Los docentes realmente tengan un proceso de organización donde se replanteen las políticas públicas de la educación y el paradigma educativo también sea distinto a lo que normalmente tienen que aplicar. Ahora, ¿quiénes pueden cambiar? En realidad son las personas que ejercemos el día a día, ¿sí? Y si eso realmente se dispararía a que la mayor parte de docentes ejerzamos un poder
en el Estado para hacer una transformación real, la cosa realmente tendría un cambio. Creo que deben involucrarse al 100%. ¿Qué implica esto, involucrar 100%? A ver, implica entender qué está pasando en la formación. Para empezar, qué está pasando. Ya. ¿Sí? Porque qué es lo que pasa también es que muchas familias ven a la escuela como el único ente regulador de su formación, nada más. Yo me dedico en la casa, yo me dedico a mi trabajo y allá a la escuela. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando y qué es lo que ha dado? O sea, si podemos rescatar algo interesante de la pandemia en el plano de educación, es que realmente los padres se han vinculado de la forma que sea, con las limitaciones que hayan tenido, ¿sí? Pero se dieron cuenta de que, pucha, hay que... Y eso te implica también una autoformación. Eso te implica que las familias también estén... O sea, es bien bonito porque es un proceso súper rico donde yo estoy investigando, conociendo más, autoformándome para poder acompañar en el proceso. Yo creo que un buen equilibrio sería tener una comunicación consciente. O sea, porque yo puedo dar mis aportes de alguna forma como profesional y le puedo guiar un poquito. Porque claro, sí tienes toda la razón, te encuentras familias que claro, en cambio es demasiado, ¿no? Están como... Y que no está mal, pero simplemente hay que... Claro, ¿qué es lo que sucede en esos procesos? Que empiezo también a abrumar a mi hijo porque le empiezo a dar tantas cosas y no sé qué, por acá, y empezar a ver necesidades. Entonces empezar a ver qué es que realmente está necesitando este cerdo, qué le está llamando la atención. Y no es meter información por meter, sino realmente es generar experiencias. O sea, en casa yo no llamaría escuela, sino experiencias. Es poder encontrar un espacio que responda a este ideal, ¿no? ¿Cómo se llama tu proyecto? Este proyecto se llama Tucuna. Entonces, a ver, te voy a contar cómo nace. Nace desde las iniciativas de las familias, y eso fue bonito. Porque no fueron como las educadoras fueron las familias que organizaron este espacio, este proyecto. Y de ahí empezamos a buscar un término que intente como encajar a lo que queremos. Entonces, Tucuna en quichua significa transformar. ¿Sí? Que es una palabra bastante amplia, o sea, el ser humano transformador, y utilizamos la espiral como un símbolo de cambio, ¿sí? Como un símbolo de cambio, como un símbolo de transformación, de dialéctica, ¿no? En este proceso lo que estamos intentando, claro, o sea, fue muy interesante porque nos encontramos para empezar con un proceso de autogestión y de autonomía. Qué difícil vivir la autonomía como adulta, cuando no tuviste un proceso de autonomía como niño, como niña. Entonces ha sido bien complicado entenderse, tener disciplina, poder enmarcar también la educación en una forma coherente, ¿no? Decir, a ver, ¿qué realmente queremos? Han sido preguntas que desde el inicio nos estamos planteando. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué realmente queremos hacer con esto? ¿Queremos que sea una institución privada o queremos que sea un proceso de comunidad? Entonces, nos ha tomado casi un año lectivo poder entender esto y hemos decidido ahora que realmente queremos conformar una comunidad educativa, ¿sí? Donde todas las familias que estamos involucradas acá, porque claro, nuestros guaguas también están en este proceso, ¿sí? Nuestros hijos están ahí junto a nosotras. Y lo que queremos impulsar es justo que sea un proceso de colaboración mutua, ¿sí? Donde podamos impulsar, sacar programas, poder sostenernos, hacer autogestión para poder sostener el proceso, ¿sí? Para, por un lado, desde lo económico, que nosotras como docentes podamos tener un espacio, no sé, salarial que nos permita salir mes a mes, pedagógicamente que podamos tener un proceso también consecuente con lo que cada una también está buscando, y que las familias se encuentren involucradas también en el plano del proceso. Porque yo siento que si con todos estos diálogos que tuvimos sobre
cómo están las familias en el proceso educativo, cómo entendemos la educación. O sea, si no apostamos a una orgánica, ¿no? Si no apostamos a un colectivo, si no apostamos a trabajar en conjunto, muy independientemente de lo que pasa, porque ¿qué es lo que va a pasar? Quien se va a llegar alguien y se mete también en este proceso, ¿sí? Y es como realmente, ahí es donde yo entiendo lo que es la educación, desde un conjunto, desde un colectivo. Una comunidad educativa. Una comunidad, o sea, porque ahí es donde, claro, no tengo que poner la multa para la minga, sino tengo que ir porque es el espacio donde mi guagua está muy independientemente. Hay alguien que está haciendo un servicio, o sea, nosotros vemos la educación no como un trabajo, sino como un servicio. Sí, es un servicio que nosotras lo hacemos y nos estamos autoformando cada vez más para poder sostener eso, y eso es bien bonito. ¿Sí? Y no lo hacemos mecánicamente con o al menos mi visión no es formarme para tener títulos, sino es formarme para dar más, para poder aportar a ese tipo de proyectos, ¿sí? Y las familias están ahí, o sea, y vamos aportando, porque eso te digo, yo también soy familia, o sea, yo me considero parte como familia, y con este servicio que doy desde la parte educativa o desde el aporte pedagógico. ¿Y esta comunidad educativa, qué es lo que propone? Nosotros proponemos generar un proceso de escuela activa, ¿no es cierto? Para empezar, desde ya, sí entender los procesos de los guaguas, ¿sí? Que nos parece fundamental. Nos dimos cuenta que en la virtualidad es muy complejo adaptar a los guaguas a un ritmo homogéneo de aprendizaje. Entonces, sí es como ir un poquito más allá, o sea, sí es como a ver qué está pasando, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, que hemos tenido que hacer sesiones más personalizadas con ciertos guaguas, porque es la necesidad, ¿sí? Y lo hacemos desde el entender los ritmos y las necesidades que van teniendo los guaguas, y responden. Porque claro, es lo que decíamos, podemos tener 40 guaguas de una pantalla, hacer una clase y decir, ya, lo logré, lo hice, lo logré. Pero esto de, a ver, me voy a juntar con tal guagua tal día para hacer algo como más personalizado, con tal guagua tal día para hacer algo como que... Y ahí te das cuenta de que sus necesidades no son las mismas que tiene con el grupo en general. Hay guaguas que se adaptan mucho más sencillo porque tienen diversos procesos, pero hay guaguas que les cuesta más. Hay guaguas que no les gusta la virtualidad. Yo no les puedo decir pero en el año porque no se conectaron, sino hay que ver otras formas. Entonces vamos trabajando más personalizado, tal vez ya no con el guagua, sino con la madre y el padre, para que este acompañamiento sea. Pero la idea es como, claro, generar el aprendizaje, pero desde esta validación, lo que justo tú comentabas al inicio, esta validación del sentir, porque lo que siento en mi educación es bien importante. ¿Sí? Si yo no estoy cómodo, si yo no estoy cómoda, el aprendizaje no viene nomás, porque todo tiene que ver con una base emocional. Entonces trabajamos mucho también en el soporte emocional del ser, este sujeto, ¿sí? Estos sujetos que de alguna manera están ahí flotando, que son los guaguas, ¿sí? Hacemos también mucho acompañamiento a las familias para ver las necesidades, saber qué pasa. Dejamos también un poco autónomo también para ver si hay también la búsqueda, ¿no? Para no estar tampoco presionando ahí, pero, o sea, la propuesta es poder eso, o sea, alcanzar un nivel de educación que sea realmente consecuente, o sea, activa, que se pueda como promover a los guaguas en otros sentidos. Entonces, en este proceso también el arte ha sido fundamental. Entonces, claro, ¿qué nos hemos encontrado? Procesos de ansiedad, miedos, y no solamente de los adultos, sino ya en los guaguas están experimentando. Se demoran a veces un poquito más en mostrar estos procesos que ha causado la pandemia por una parte, y también el estrés de que todos estamos en un mismo espacio todo el tiempo y no podemos cambiar, y más con las políticas que van cambiando. Entonces siento que el arte también ha sido un espacito de desfogue para poder tener otros ritmos. Si pudieras imaginar en un futuro Altupuna, en un futuro utópico, ¿cómo sería? O sea, yo sí me imagino, o sea, yo le apuesto a la comunidad, o sea, yo sí me lo imagino así. O sea, me imagino poder, claro, o sea, también uno tiene que ser realista, ¿no? Para no caer tampoco en procesos románticos. Claro, o sea, tratar de buscar espacios que puedan financiar y que esta educación pueda llegar a todo público. O sea, porque claro, o sea, lamentablemente necesitamos marcar ciertos valores para poder sostenernos, pero la ejecución, por ejemplo, de proyectos, de que las familias puedan, o sea, un proceso de autogestión fuerte, donde podamos llegar a sostenernos, no solamente guaguas que tengamos la posibilidad de alguna manera de tener, sino otro tipo de público. O sea, creo que
mi idea es poder llegar a ese nivel de organización donde nos podamos mantener de esta forma. Y que claro, que no sea sectaria, ¿no? Que no sea una educación que solo llega a un cierto tipo de público, que no pueden acceder las personas, por ejemplo, que de una escuela fiscal que se quieran replantear una educación distinta también, entiendo. Y que quiera tal vez probar este tipo. Entonces es como, sí, no sabemos en qué tiempo se puede dar y cómo se va a dar todavía, pero yo me avisoro un poquito así al proyecto, o sea, sí le he puesto a lo que... Bueno, Eliana, no sé si quieres añadir algo antes de despedirnos. No, más bien agradecerte por el espacio. Siento que también es bien importante poder externalizar lo que pasa, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre a medias, ¿no? O es lo uno, pero sí es importante siempre a la educación estarla repensando. Se van formando, o sea, llega un proceso que tal vez funciona, pero en algún momento ya no, y necesitas repensarte para que pueda tener otro tipo de dinámicas. Y la educación es de eso, o sea, la educación, si la pensamos como un elemento muerto, no genera ningún tipo de transformación, pero si la pensamos, la repensamos y la activamos, yo creo que se puede lograr algo bien bonito. Es lindo imaginar un ejército de gente que piense por sí mismo, que sea autorregulado. Sí, y que tenga la transformación en las manos, ¿no? Su destino en las manos. Claro, por eso Freire planteaba a la pedagogía como una ciencia, no la planteaba como una partecita de las humanidades o de las ciencias, claro. La planteaba como una ciencia independiente porque era la que rige todo. Claro. O sea, la educación realmente es la que rige tu comportamiento, tu forma de ser, tu ser con el y como toda buena ciencia, debe parecerse al arte. Total. Bueno, Eli, muchas gracias. Muchas gracias, Juan.